No hay un programa económico detrás. La expectativa que vende el gobierno es simplemente expectativa, es esperar algo que, así como no ocurrió el año pasado, tal vez no ocurra este año, eso es lo que estás planteando, digamos. No van a lograr bajar la inflación como se propusieron, no van a lograr reducir el déficit fiscal, que la economía vuelva a crecer, reducir el endeudamiento, crear puestos de trabajo, que es lo fundamental. A ver, déjame dividirte en los dos. Yo veo mucho funcionario hiper relevante, con mucho poder en el gobierno, el jefe de gabinete o el ministro de Interior, los veo más preocupados en hacer futurología sobre cómo son los números de una elección, que en mi opinión eso me parece una falta de respeto a la gente. Nosotros lo que hacemos en la campaña es diagnosticar, contar las propuestas e intentamos, si se puede, debatir con los demás para que el ciudadano contraste y después lo tenemos que escuchar. No tiene que hacer futurología el jefe de gabinete diciendo va a sacar 13 puntos a nivel nacional o el ministro de Interior va a ganar solamente en 15 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, tienen que escuchar lo que les va a decir la gente. Todos tenemos que escuchar lo que nos van a decir. Eso por un lado. En segundo lugar, el temor que yo tengo no es que el gobierno no discute, no va a bajar. Sí, probablemente la inflación va a ser más baja que la año anterior, estamos en un sendero creciente. Pero yo no veo a la clase política discutiendo esto. No veo que estemos discutiendo por qué a Argentina hace mucho que le viene pasando esto. No veo que estemos discutiendo por qué el estado de nuestros padres o nuestros abuelos, comparado con los estados de otros países, era mucho mejor que el estado de hoy, comparado con el de otros países. Y como te digo, si eso le pasa a la mitad de la economía y encima de eso carga la otra economía de una mochila cada vez más complicada, que son eso, me cobras muchos impuestos, pero no me das nada. Entonces yo tengo una mochila más grande que de la mochila de la otra pyme del otro país, que lo alivian de eso, y me pones un tipo de cambio que es una pendiente ascendente. Digo, bueno, ¿cómo compito? Y la discusión que se da después, si flexibilizás o no, en realidad es una discusión, la discusión que tendríamos que dar es cómo hacemos que el Estado sea más productivo en la Argentina. Eso tiene impacto directo en el sector público, tiene impacto indirecto en el sector privado y tiene impacto absolutamente directo en el bolsillo de la gente por las dos vías. Porque cuando el Estado no me da, me cobra impuestos, pero yo me tengo que proveer salud privada, educación privada o seguridad privada. Seguridad privada no es que vos te puedas pagar un guardia, es vivir enrejado. Es tener que pagar un alquiler más caro porque la cuadra es un poco más segura que la cuadra donde estabas antes. Eso te resta todo el tiempo dinero del bolsillo. Y mientras tanto te digo que el Estado como está hoy no le permite al 70% del motor de la economía, de la creación de empleo, que es las pymes, ser competitiva. Esa discusión no existe y el gobierno además finge que esa discusión no vale la pena. Me parece que todo el mundo le está reclamando al gobierno, bajame los impuestos, y el gobierno te dice, ¿qué te voy a bajar los impuestos? Tengo un déficit enorme. Llego a bajar los impuestos, tengo que endeudarme más todavía. Digamos. Es una situación, vos has administrado la cosa pública, sabés que es complicado. Pero hay partes, hay partes donde... Me parece que el gobierno es consciente de que con estos impuestos Argentina no compite con nadie. No compite con Chile, no compite con Brasil, no compite con nadie. Bueno, entonces yo te cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires aumentaron los impuestos 52.000 pesos por año por familia tipo, matrimonio con 2 hijos desde el 2007 hasta la fecha? ¿O por qué la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 8 millones de pesos más por cada una de las manzanas de Buenos Aires, de las 12.000 manzanas, tiene la reta, 8 millones de pesos por cada una de las manzanas por año más que los gobiernos anteriores al PRO? ¿Por qué también tiene un déficit? ¿Por qué tiene déficit? El PRO tiene déficit en la ciudad todos los años. Entonces, estamos convencidos de que el gobierno entiende el diagnóstico, porque en la ciudad hizo lo mismo. Y ahí uno esperaba que la apertura, que hubiera voces de distinta índole, que hubiera personas con distintas trayectorias, de distintos sectores sociales, profundizaran el diagnóstico. Y lo que yo veo es que el entorno del presidente cada vez lo encierra más. Ahora, una pregunta de Beto Valdés para Lustó. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué haces, Beto? No querías hablar de encuestas y recién hacías referencia, pero vos hacías una descripción de la ciudad de Buenos Aires en términos de los dos espacios políticos que enfrentás. Carrió con el PRO, fue aliada tuya en ECO, por otro lado el kirchnerismo, que tiene ese núcleo duro histórico. Vos arrancaste el año pasado con una base de voto radical de la avenida Rivadavia, ¿no? Desde 11 a Liniers, digamos, el voto tradicional del radicalismo. ¿Cómo vas a ir a recuperar o a combatir o tratar de seducir al votante de Cambiemos? Porque me parece que ahí es donde vos vas a marcar la diferencia. ¿Creés que se puede dar la dinámica, como se decía en la provincia de Buenos Aires, de octubre? Es decir, que la PASO sea una historia y en octubre sea otra, también en la ciudad de Buenos Aires. Mira, sinceramente no sé cómo va a ser la dinámica. No lo sé.
y tengo mucho respeto por... Realmente creo que ahora viene el momento de escuchar. El domingo no, el otro es el momento de escuchar. No es el momento de adelantarnos a cómo va a ser. Y nuestras campañas, ustedes la ven, no es una campaña donde decimos le vamos a comer voto a tal o a tal, porque yo lo dije cuando terminó la primera vuelta la vez pasada, que me dijeron, tus votos, y yo, no son mis votos, me prestan unos votos que es la confianza por la campaña que hacemos, que tiene que ver con el diagnóstico más la propuesta. Es prestarte una confianza. Nosotros cuando hacemos campaña hacemos eso, recorremos todos lados, tratamos cuando nos invitan, porque hay veces que la abrumadora cantidad de recursos que vuelcan los oficialismos. Yo esta es la tercera campaña que hago en contra de estados, la tercera. Es difícil de sobrellevar, pero cuando nos invitan en distintos lugares contamos las propuestas están todas detalladas, rigurosas, en evolucionenlaciudad.com, y hacemos esa campaña apelando a que la gente se identifique con eso, y después la escuchamos, si se identifica o no se identifica. De lo que viste en el último año y medio de discusión en el Parlamento, ¿estás más cerca de lo que fueron las posiciones de Cambiemos o del kirchnerismo? Mira, yo la verdad que estuve... En las cosas que se votaron. Pero depende en qué, porque los holdouts, la reforma, el tema jubilatorio, el blanqueo, todas esas cosas que se votaron. Mira, a ver, en todas esas cosas hubiera tenido matices, particularmente en el tema jubilatorio y el blanqueo. Para mí los blanqueos, la verdad, ahora tenías un contexto extraordinario, que es que todo el mundo te estaba apretando por todos lados, entonces una gran oportunidad para blanquear, pero el blanqueo, si vos lo pensás, le ocurren dos cosas a este blanqueo que se hizo. La primera es, tuviste una gran masa de recursos, enorme, una lluvia de dinero desaprovechada. En mi opinión, desaprovechada. Porque además la reparación histórica no está funcionando y no siquiera tenemos datos de cómo está funcionando, pero la información que tenemos es que no está funcionando tan bien. Y el tercer elemento, con respecto a esto, es, a mí las sociedades que terminaron blanqueando masas importantes habían hecho otras cosas antes, y es cierto que esta era la oportunidad, pero es no seguir generando negro. En la Argentina se sigue generando negro. Está bien, pero entonces, te pedí una definición más conceptual respecto a si te sentías más cercano a lo que hoy era la visión del gobierno o la del kirchnerismo. No tengo casi puntos. Bueno, a ver, seguimos con Martín Lustó, no se fue. ¿Cómo era tu nombre? Se quedó ya Martín Lustó. Martín, para el cierre quiero que hagamos un ping-pong, digamos, para definiciones conceptuales, ¿no? ¿Qué opinión tenés para definirlo en dos palabras a Mauricio Macri? ¿Qué crees que representa hoy Mauricio Macri? No me gusta entrar en ese juego. Mauricio Macri es el presidente, ser presidente en cualquier país es difícil, en la Argentina es más difícil, con la herencia es difícil. A mí me preocupa más que el entorno lo cierre, porque sinceramente ahí creo que pierden sensibilidad, pierden apertura por otras cosas. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Bueno, Cristina. Para mí Cristina es el pasado. El pasado. El pasado reciente. Le puede ir mejor o peor en esta elección, pero es el pasado. Y no creo que volviendo al pasado resolvamos ninguno de los problemas que acumulamos de hace mucho tiempo y que se agudizaron en el pasado reciente. Sergio Massa, de quien se habló que en algún momento podías estar cerca o, bueno, finalmente no. Yo tengo diálogo con Sergio Massa, tengo amigos, soy amigo de Felipe, respeto mucho a Daniel. La voté en su momento en la primera vuelta a Margarita, lo voté al presidente en el balotaje. Pero son espacios distintos, Y lo que es importante, insisto, es que nos sentemos a debatir cosas. Cuestiones pendientes de la economía. En su momento, cuando yo era ministro de la Producción de la provincia, Roberto Labaña me había puesto un despacho en el 5º piso del Ministerio de Economía, que es donde está el ministro, para discutir. En ese momento, mira, que la inflación empezaba a ser de 2 dígitos, ¿cómo bajar la inflación sin enfriar la economía? Mirá dónde estamos. Sí, claro. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal tiene la silla más difícil de todos los poderes ejecutivos de la Argentina. La más difícil de todos. ¿Y crees que está haciendo bien su trabajo? Mira, creo que le está poniendo un enorme corazón al trabajo que está haciendo. Pensá que la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad, tiene el doble de presupuesto por habitante y 5 veces más, la mitad del presupuesto por habitante y tiene 5 veces más habitantes. Es la silla más difícil con el principal nudo que debe resolver la política argentina desde el punto de vista social, económico y político, que es el conurbano. Y Elisa Carrió, que bueno, fue tu aliada, te llevabas bárbaro, entraste junto con ella a la Cámara de Diputados. A mí es más difícil porque nunca sé cuál Elisa Carrió, la que estuvo en qué lugar diciendo qué. No sé si me toca debatir con la Elisa Carrió, que decía que había problemas de transparencia en el gobierno, que había maquillaje, con la que ahora dice que antes pensaba que había maquillaje, pero ahora que recorre la ciudad resulta que las cosas están hechas. Entonces me pregunto, o antes hablaba sin rigurosidad, o ahora maquilló lo que piensa. Entonces tengo que esperar a que quiera debatir para ver. ¿Para vos hoy tapa la realidad, Lilita? Bueno, Lilita es una voz muy potente, es una voz vehemente y con declaraciones muy altisonantes, y creo que con eso
anula las discusiones que queremos tener en otras áreas, particularmente en el tema de la economía, y lo que más me gustaría saber de esta Lilita es cuáles son sus propuestas. Querés el debate con Sí. Lilita. Pero no es que lo quiero que no llamar- la dañes, que no la metas en la campaña. No, pero a mí me llama la atención, sinceramente me llama la atención esto, que pedir debate, pedir diagnóstico, tratar de discutir propuestas sea dañar, cuando ella además muchas veces cuando se ensaña con alguien es extremadamente violenta en sus declaraciones. Y yo lo único que estoy diciendo es que quiero debatir, es raro. Martín Lustó, gracias por haber venido.